Tengan todos muy buenas tardes. Quisiera saber si me logran escuchar y si me logran ver. Pueden habilitar su micrófono en la parte de abajo para saber si logran ver o escuchar. ¿Hola? Perdón, Hola, Daniel. licenciado Daniel López, sí le escucha bien y lo veo bien. Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Buenas sí. tardes, Lizeth Urías. Hola, Lisette, dígame. Escucho y lo veo bien, perfecto. Buenas Bueno, tardes. gracias. Buenas tardes. Fíjense que por honor a la puntualidad y también por cuestiones de que la sesión de Zoom es relativamente corta, solo dura 40 minutos, vamos a empezar y conforme los demás compañeros y las demás compañeras se nos vayan agregando, yo les voy a dar entrada a la clase, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. Tenemos el tema de hoy que vamos a desarrollar en esta sesión, que es el tema referido a la argumentación sobre premisas fácticas. En la sesión anterior, que pudieron acompañarnos algunos de ustedes, analizamos la argumentación respecto de las premisas normativas. Como las sesiones son relativamente cortas, no abordamos todas las posibles piezas del derecho que hay, pero sí nos referimos a tres que son fundamentales: la Constitución, la jurisprudencia constitucional y la ley. No obstante eso, hoy vamos a hablar del otro gran problema para la argumentación jurídica, que es la justificación de las premisas fácticas o la argumentación que podemos hacer nosotros sobre ellas. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de premisas fácticas y juntamos esta noción con la noción de las premisas normativas, básicamente lo que estamos haciendo es relacionando dos categorías que han sido tradicionales en el estudio de la argumentación y que han sido tradicionales también en el estudio del derecho procesal. Las categorías de las llamadas, en este momento paso la diapositiva, quaestio facti y quaestio iuris. La quaestio facti es la cuestión de hecho, la cuestión referida a la plataforma empírica o fáctica que encontramos en todo proceso judicial. Obviamente, si no ocurriera nada en la realidad, si no hubiera algo de naturaleza fáctica, de naturaleza empírica, que llevar a los estrados judiciales, todo proceso judicial carecería de propósito, porque salvo el proceso de inconstitucionalidad, todos los procesos tienen un elemento fáctico e incluso en el proceso de inconstitucionalidad nosotros necesitamos que en el plano fáctico se haya creado el objeto de control, llámese la ley, llámese una omisión constitucional, porque debe existir algo de este tipo. Entonces, cuando hablamos de la quaestio facti, nos referimos a la plataforma fáctica, a las cuestiones de hecho que inciden en el proceso judicial. Estas quaestio facti, o cuestiones de hecho, se relacionan o vinculan con las quaestio iuris, que son las cuestiones de derecho, las que tienen que ver con el mundo de las normas. En la doctrina procesal tradicional, estas dos categorías son tratadas como si fuesen cosas completamente separadas.
Es decir, el mundo de los hechos se rige por sus reglas y el mundo del derecho se rige por las suyas. Y en el proceso judicial lo que hacemos es ensamblar estas dos cosas totalmente distintas entre sí para intentar dar una respuesta jurídica a una situación factual. No obstante, en la actualidad, muchos autores, y ahí podríamos ubicar a Julio Hubertis, podríamos ubicar a Jordi Ferrer Beltrán, entre otros, nos dicen que las quaestio facti y las quaestio iuris en realidad están entrecruzadas y entrelazadas, que nosotros no podemos analizar las cuestiones de hecho prescindiendo del mundo de lo jurídico y tampoco podemos analizar las cuestiones jurídicas prescindiendo de las cuestiones factuales. Y si no, analicemos un ejemplo bastante cotidiano que nos puede servir a nosotros para ver dónde está entrelazada esta idea. Como la mayoría de ustedes están enfocados en tribunales que conocen de materia laboral, les pongo un ejemplo justamente de derecho del trabajo. Imagínense ustedes en la siguiente situación. Una persona llega al trabajo, llega en evidente estado de ebriedad y armado. El trabajo no es de aquellos que requiera el uso de armas de fuego, sino que es un trabajo en el que eso no es necesario. Cuando nosotros vemos esa realidad, esa situación fáctica, solo tiene sentido para el derecho laboral esa situación empírica porque hay una norma jurídica que dice que ese tipo de actos por parte de un empleado justifican el despido por parte del patrono. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar una actuación, una situación del mundo real a partir de lo que una norma jurídica nos dice sobre ella, porque esta norma jurídica la califica. Nos dice que si un trabajador llega en esas condiciones a su lugar de trabajo, entonces el patrono puede despedirlo con una causa justificada. Y por el contrario, si llega el trabajador y sin ninguna razón le dicen que queda despedido de su trabajo, pues estamos en el otro extremo de la situación. Estamos diciendo que ese hecho no tiene un ropaje normativo o un fundamento en alguna norma jurídica y que por esa misma razón de no tener un fundamento en una norma que justifique el despido, es un despido injustificado y al ser un despido justificado, habilita al trabajador para poder solicitar su indemnización por despido de hecho y las otras prestaciones laborales a las que pueda haber lugar. Entonces, si ustedes ven en un proceso judicial, las cuestiones de hecho se analizan a partir de las normas y las normas nos sirven a nosotros para calificar esas cuestiones de hecho. Entonces, están relacionadas, están entrecruzadas y ya no podemos partir, como lo hace la doctrina procesal tradicional, de que quaestio facti y quaestio iuris son dos cosas totalmente separadas porque no lo son. En realidad están entremezcladas. Ahora, una cuestión elemental es, en la argumentación probatoria, es qué significa probar un hecho. ¿Cómo nosotros podemos definir esta categoría tan elemental para el derecho procesal? Cuando nosotros vemos en un proceso judicial, normalmente lo que el juez termina diciendo, obviamente no a la letra de la expresión, pero al final ese es el sentido de lo que dice, es que está probado un hecho X. Pues cuando el juez dice que se ha probado un hecho X, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender con el término probar ese hecho? Pues fíjense que Daniel González Lagier tiene un libro muy bueno que se llama Quaestio Facti, es un ensayo sobre prueba, causalidad y acción, que dice que probar un hecho significa determinar que a la luz de las razones que tenemos, lo más razonable es sostener que las afirmaciones sobre tales hechos son verdaderas. De esta definición hay varios puntos interesantes. A mí me parecería sumamente importante destacar dos. El primero, que si ustedes ven la definición, entiende que probar un hecho es una cuestión probabilística, porque nos dice que a la luz de las razones que tenemos, lo más razonable es sostener
que esos hechos han ocurrido. Cuando decimos que es lo más razonable, esa pequeñita expresión de 3 palabras nos indica a nosotros que no es algo que decimos de forma incontrovertible, que estamos diciendo que a partir de la información que ha ingresado al proceso, la forma más razonable de entender las cosas es en un sentido o en otro. Y por tanto, adopta una postura en relación con la verdad que es de tipo probabilística en el escenario del proceso judicial. Ojo que con esto no estamos queriendo decir que en otras esferas del conocimiento no hayan formas de saber las cosas con más certeza o con más seguridad, sino que en un proceso judicial que tiene severas limitaciones epistemológicas para decir que el conocimiento que obtenemos en el proceso es un conocimiento cierto, siempre debemos manejarnos en el término de la probabilidad, que obviamente estas probabilidades son graduales, o sea, hay probabilidades mínimas, así como también hay probabilidades exageradamente altas. Recuerden que incluso las pruebas periciales, que son de las más fiables que hay en el proceso judicial, nunca ofrecen un 100% de certeza, pero sí algunas de esas, como los ADN, por ejemplo, ofrecen un grado muy alto de probabilidad, lo suficiente para tomar como cierto lo que estas pruebas nos indican. Entonces, en el proceso judicial siempre vamos nosotros a partir de este esquema, del esquema de la razonabilidad y de la probabilidad. Decir que un hecho está probado es afirmar que a partir de la información que ingresó al proceso, lo más razonable que podemos decir es que esos hechos han ocurrido. Y fíjense que la sala al respecto tiene un pronunciamiento en el que aborda las limitaciones que establece un proceso judicial para el conocimiento de la verdad. En la inconstitucionalidad 69-2015, la sala hizo un abordaje bastante profundo sobre el derecho a la prueba y también se refirió a las limitaciones epistemológicas que tiene un proceso judicial. Por mencionar un par de ejemplos, una primera limitación es una limitación temporal. El proceso judicial tiene fases probatorias bastante cerradas en el tiempo, que evitan, obviamente, que tengamos la oportunidad de investigaciones sumamente depuradas, como las que podrían ser investigaciones de 5 o 10 años sobre una situación. Aquí tenemos periodos mucho más cortos para hacer esta cuestión. Y lo otro, que va de suyo con el proceso judicial, es que mucha de la prueba que ingresa al proceso es prueba que tiene carácter no constatado de en primera mano por el juez. Estamos intentando reproducir hechos que ya ocurrieron y que llegan al juez normalmente, en la mayoría de casos, por la vía de declaraciones de testigos. Y estos testigos, como lo señalan bastante doctrinarios contemporáneos, pueden tener recuerdos falsos, pueden tener problemas de percepción o problemas de interpretación, que no es que nos quieran llegar a mentir, sino que no pueden decirnos a nosotros un dato 100% objetivo, porque eso depende de nuestras percepciones. Por ejemplo, un testigo con problemas sensoriales como oye poco, no ve bien de lejos, tendría problemas para relatarnos hechos que ocurrieron a una distancia más allá de lo que sus órganos sensoriales le permiten percibir con certeza. Tenemos el caso de las interpretaciones que hacen de los hechos, o sea, una persona escucha a otra hablar fuerte y puede pensar en una discusión, o a lo mejor puede pensar que es un escandaloso, y esas interpretaciones se ven reflejadas en las declaraciones que hacen los testigos. Yo les sugiero, eso es, obviamente no es lectura obligatoria, pero es una sugerencia, un libro de Giuliana Mazzoni que se llama Psicología del Testimonio. Ese libro, que no es propiamente de derecho procesal, sino que es más una especie de ciencias forenses, indica varios de los problemas que puede tener un testigo al momento de
hablarnos sobre los hechos. Y no es que nos quieran mentir, es que es parte de la naturaleza humana que estas cosas se produzcan de esa manera. Y si no, traten ustedes de hacer un sano ejercicio y tratar de recordar algo que observaron hace 3 años, 4 años, 5 años, y traten de ser fieles al recuerdo y van a ver que entre más tiempo pasa, por ejemplo, se van volviendo más borrosos esos recuerdos. Pues ese es el primer punto a destacar, el hecho de que la verdad en el proceso es una cuestión probabilística, una cuestión de razonabilidad. Y como el legislador es consciente de eso, de que es una cuestión de probabilidad, de razonabilidad, establece mecanismos que sirven para poder controvertir supuestas verdades incontestables y firmes. Y es el procedimiento, algunos dicen que es recurso, otros dicen que es un procedimiento de revisión de sentencias firmes. Si ustedes ven, la revisión de sentencias firmes justamente parte de la idea de que incluso en un proceso judicial seguido con todas las garantías necesarias para la persona que está sujeta al proceso, en el que se hayan respetado todos los principios procesales de naturaleza instrumental y sustancial, siempre cabe la probabilidad de dar por ciertos hechos que son falsos. Y por eso mismo vemos en la revisión de sentencias firmes que se permite la impugnación de decisiones judiciales que ya tienen carácter de firmeza y que por tanto están investidos de cosa juzgada y que pueden llegar a ser revocadas, anuladas o pueden llegar a ser objeto de una estimación ante la revisión porque con el paso del tiempo aparezcan nuevos elementos de prueba que desvirtúen esa verdad que entendimos como una verdad razonable en un proceso judicial. Entonces, de esta definición de González Lagier, a mí me interesaría destacar esas dos cosas que les menciono. Lo primero es que es una verdad probabilística que vamos siempre a leer en términos de razonabilidad, y lo segundo es que el legislador es consciente de eso y por eso prevé mecanismos como la revisión de sentencias firmes que sirven precisamente para deshacer supuestas verdades incontestables que dimos por válidas porque en el momento en el que dijimos que eso era así, lo más razonable era entender que eso era así. Y tener claras esas dos ideas cuando hablamos de prueba de los hechos, ¿verdad? No caer en la idea de que cuando un juez o una jueza nos dice que un hecho está probado, nos está dando una verdad totalmente objetiva, una verdad que no se puede controvertir o derrotar, sino siempre leerlo en términos de probabilidad. ¿Para qué nos sirve a nosotros entender esto? No es para quitarle seguridad jurídica al proceso, sino todo lo contrario, para fortalecer esa seguridad. Porque en la medida que reconocemos que es una cuestión de probabilidad sujeta al error, tendremos más cuidado al momento de decir que un hecho ha ocurrido, al negar que ese hecho ha ocurrido, y vamos a tener más cuidado en hacer nuestras justificaciones sobre la supuesta ocurrencia o no ocurrencia de esos hechos a los que nos referimos. Fíjense bien, si partimos de este gran esquema de qué es probar un hecho, a nosotros ya nos parecerá más interesante lo que sigue. ¿Qué hechos son los que un juez debe probar o los que una jueza debe probar? Solo quiero ver si elegí bien la diapositiva porque esta cosa como con el video activo es un poco... vaya. Sí. Vaya, fíjense bien. Cuando nosotros decimos qué hechos son los que debemos probar, nosotros siempre debemos hacer una referencia a las normas jurídicas que pretendemos aplicar. Recuerden que en la sesión anterior ya nosotros dijimos que el primer gran punto es determinar las premisas normativas. ¿Qué piezas del derecho voy a utilizar? Tales disposiciones de la Constitución, tales disposiciones de un tratado, tales disposiciones del Código de Trabajo, tales disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Y yo ya tengo el material normativo con el que voy a trabajar. Obviamente
puede ir variando en función de los hallazgos que vayamos haciendo, pero ya tenemos una idea prefijada de con qué piezas del derecho, con qué normas vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso, por esta interrelación entre las cuestiones de hecho y las de derecho, siempre para intentar determinar qué hechos necesitan de prueba, vamos a hacer referencia a la norma que pretendemos aplicar a ese hecho, porque en la norma siempre está prevista una condición de aplicación. Fíjense bien, cuando nosotros nos enseñaron introducción al derecho, allá con Abelardo Torre, con García Maínez, etcétera, etcétera, siempre se nos dijo que las normas jurídicas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Yo hago esto y el resultado es esto otro. En términos del derecho de trabajo, del derecho laboral, yo despido injustificadamente, debo pagar indemnización. A mí me despiden injustificadamente y yo tengo derecho a esa indemnización. Yo hago un despido de una mujer embarazada, entonces eso le resulta a ella en el derecho a ser rehabilitada en el trabajo. ¿Está? Entonces, siempre la norma nos establece cuál es la condición de aplicación o el supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que está correlacionada con ese supuesto de hecho o condición de aplicación. Entonces, lo que nosotros queremos probar siempre, lo que nos interesa probar siempre es si se produjo el supuesto de hecho, si se produjo la condición de aplicación. Si ocurrió el supuesto de hecho o la condición de aplicación, el resultado es que vamos a aplicar la norma, la consecuencia. Vamos a aplicar la consecuencia de la norma. Alguno o más de alguno podría replicar a esto que, bueno, pero es que parecería que esto es fácil porque estamos pensando en normas que tienen la estructura de las reglas. Las reglas tienen la ventaja de que correlacionan el supuesto de hecho con una consecuencia jurídica, pero es más difícil hacer este ejercicio cuando estamos hablando de principios, porque hablando de principios, yo tengo que aplicar un test de proporcionalidad, tengo que llegar a la ponderación y tengo que decir al final qué es lo que resulta de ese proceso que es más complicado. Pero la doctrina, Manuel Atienza, Juan Antonio García Amado, Aulis Arnio, coincide en que cuando yo hago un test de proporcionalidad, el resultado después de todo eso siempre es una regla. O sea, el principio, luego de que yo maximizo el principio, por eso son mandatos de optimización, resulta en una regla para el caso concreto. Como por dar un ejemplo, si yo tuviese el caso siguiente, un proceso penal en el que una persona es detenida con alcohol en su sangre y dice, bueno, yo me someto a la prueba de alcoholemia por vía de orina. Y dice el médico, no, se lo vamos a hacer con sangre y solo porque sí. Entonces, analizamos la proporcionalidad de esa actuación médica y nosotros podemos encontrar, cuando hagamos el análisis de proporcionalidad, que la medida es no necesaria porque había una medida alternativa menos gravosa que estaba dispuesta a aceptar la persona, que era el examen médico mediante orina y no la limitación de su integridad personal por la vía de un examen de sangre. Pues si fuese ese el caso, si tuviéramos ese escenario, imagínense ustedes, entonces el resultado, luego de esta proporcionalidad que hemos hecho, es una regla. ¿Cuál es la regla? Cuando una persona se quiera someter a un examen de orina para determinar que está bajo efectos del alcohol, no es posible hacer un examen de sangre. Esa sería la regla para ese caso concreto, ¿verdad? Entonces, pero eso es para casos bien excepcionales. Yo quiero partir de la sencillez de la mayoría de los casos en el que encontramos una regla para resolver. Pues fíjense bien, esas normas con este supuesto de hecho o condición de aplicación siempre va a contener una condición de aplicación que consiste en cualquiera de estos 5 tipos de hechos.
puede ser que contenga un hecho constitutivo, uno impeditivo, uno extintivo, un modificativo o un excluyente. ¿Cuáles son los hechos constitutivos? El primer tipo de hechos son aquellos hechos que fundamentan fácticamente la pretensión. ¿En qué sentido? Ese tipo de hechos constitutivos, que son los que fundamentan fácticamente la pretensión, serían, en el caso de un despido de hecho, el despido, porque el trabajador va a llegar a pedir la indemnización por el despido de hecho a partir de esa situación. Entonces, eso fundamenta su pretensión. Pero hay una segunda categoría de hechos que son los hechos impeditivos. Los hechos impeditivos son aquellos que imposibilitan el nacimiento de la relación jurídica o del derecho que alega el pretensor. Un tipo de hecho impeditivo que podemos encontrar en el derecho común son las nulidades, porque las nulidades imposibilitan el nacimiento de una relación jurídica. Si el pretensor alega, por ejemplo, que hay una relación contractual, pero la persona contra quien se dirige la pretensión alega que hay una nulidad en ese título, pues entonces el resultado es que se impide que la relación jurídica nazca o surte efectos. Luego tenemos el tercer tipo de hecho, los hechos extintivos. ¿Qué es lo que hacen estos hechos extintivos? Son hechos que evitan que la relación jurídica perdure en el tiempo. ¿Cuál es el caso de un hecho extintivo? El pago. Imagínense ustedes que llega un trabajador a pedirse indemnización respecto de algo que ya ha sido pagado. Pues la relación jurídica existió. Efectivamente, hubo una relación de trabajo, efectivamente, él tuvo derecho a la indemnización, pero resulta que como ya está pagada, esa relación ya no perdura en el tiempo. Luego tenemos los hechos modificativos. Son hechos que cambian las condiciones de la relación o afectan los términos de la pretensión. Un tipo de hecho modificativo. El trabajador llega a decir que tenía un horario de trabajo de 8 de la mañana a 7 de la noche y pide horas extra por esas horitas de más que hizo fuera de la jornada ordinaria que le correspondería en un día. Pues viene el patrono y dice, no, mire, un momento, fíjese que él no salía a las 7, él salía a las 4. Hubo 2 ocasiones en el último año en las que sí salió a las 7. ¿Qué implica eso? El patrono en este escenario que yo planteo hipotético está diciéndonos algo que cambia las condiciones de la relación y obviamente afecta los términos de la pretensión. Porque no es que él no está negando que tenga derecho a la indemnización por el despido, pero sí que nos está diciendo que esa pretensión por las horas extra tiene que ser modificada porque no ha sido de la manera en que lo dijo el trabajador. Y luego tenemos el tercer tipo de hecho, el quinto tipo de hechos, que son los hechos excluyentes. Llamamos hechos excluyentes a aquellos que apoyan un derecho del opositor a contraponerse a la pretensión. Dentro de los hechos excluyentes, nosotros tenemos una muy buena parte de las excepciones. Lo que hacen las excepciones es darle la posibilidad a la parte demandada de oponerse a la pretensión del actor. Y así tenemos, por ejemplo, dentro de las excepciones, por ejemplo, en el derecho civil común, tenemos en el caso de los procesos ejecutivos la oposición al título, que no es propiamente una excepción, pero sí que es un derecho a contraponerse a la pretensión. Nosotros tenemos en el caso del derecho del trabajo las excepciones como, por ejemplo, las excepciones de incompetencia en razón de la materia. Pues esas excepciones de incompetencia en razón de la materia sirven para contraponerse a la pretensión y es un derecho que tiene el opositor de poder alegarlas. Si ustedes quieren leer un poco de la jurisprudencia sobre este temita específico, lean la Inconstitucionalidad 44-2011. En esa inconstitucionalidad, la sala hizo referencia a estos 5 tipos de hechos. Hechos constitutivos, impeditivos, extintivos, modificativos y excluyentes. Pues, siguiendo acá con lo que estamos hablando, veamos. ¿Cuáles hechos se excluyen de prueba? Nosotros acabamos de decir que hechos probar, pero el Código Procesal Civil y Mercantil a nosotros nos da un marco
de los hechos que están excluidos de prueba, están exentos de la actividad probatoria. El primer tipo, según el artículo 314, son los hechos admitidos o estipulados por las partes. El segundo tipo son los hechos que gozan de notoriedad general. El tercer tipo son los hechos evidentes. El cuarto tipo es la costumbre, siempre y cuando las partes estén de acuerdo con su contenido y esta costumbre no afecte el orden público. De estas 4 categorías, las que son relevantes son la 2 y la 3 porque merecen una distinción. Los hechos evidentes, a diferencia de los de notoriedad general, son hechos conocidos por todos. En cambio, los hechos que gozan de notoriedad general son hechos que son conocidos por un grupo social bastante considerable en un momento y lugar determinado, pero no son conocidos por todas las personas. Es evidente que el fuego quema. Eso es un hecho evidente, lo sabe cualquiera. Goza de notoriedad general, por el otro lado, que yo dijera el fiscal general de la República es Raúl Melara, porque eso lo conoce un grupo social en un momento y lugar determinado, pero no es algo que conozca todo el mundo. Y a lo que dice el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil, tendríamos que agregar uno más, el del artículo 414. En el artículo 414 del Código Procesal Civil y Mercantil se menciona que está exento de prueba el hecho presunto siempre y cuando hayamos probado el hecho base. Recuerden que en materia de trabajo está como una herramienta muy importante a favor del trabajador la presunción. Si presenta la demanda en el plazo que prevé el Código de Trabajo, goza de una presunción que le exime de la prueba de determinados hechos. Pues una presunción exime de prueba respecto del hecho presunto, pero solo nos deja la carga de la prueba del hecho base. Si yo pruebo el hecho base, ya no tengo necesidad de probar todo lo que le vamos a presumir a partir de él. Entonces hay que tener claro estos 2 grupos de hechos exentos de prueba que encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, esta diapositiva son criterios sobre la prueba de los hechos. Fíjense bien, hay criterios de los hechos probados, o sea, cuando damos por probado algo, debemos tener una serie de criterios. La garantía que usamos para tenerlos por probados, que por ejemplo puede ser una máxima de la experiencia, también debe tener criterios. Y luego los hechos a probar, que es lo que yo necesito dejar por establecido en el proceso, se rige por otros requisitos. Veamos un poco de esto. En cuanto a los hechos probados, primero deben ser fiables. Obviamente tiene más fiabilidad una prueba científica que lo que tiene una prueba testimonial. En un proceso, por ejemplo, de cuestiones de paternidad o maternidad, entre una prueba de ADN o una declaración de testigos, me quedo con el ADN porque es más fiable. También deben ser suficientes. La suficiencia de la prueba tiene que ver con cuánta prueba dispongo a favor de un hecho. Y debe ser variada. Lo variado no depende del número, sino de los métodos que llevaron a la misma conclusión. Si el testigo y la prueba de ADN me llevan a la misma conclusión, eso es variación. Porque por una vía, que es la vía de testimonio, llegué a lo mismo que llegué por la vía de la prueba pericial. Y luego, obviamente, estos hechos deben ser pertinentes. No me sirve de nada probar un hecho que no tenga ninguna relación con el proceso judicial. Luego, los criterios de la garantía, que son los de la segunda columnita, es que primero la garantía debe estar fundada. Si yo voy a usar una máxima de la experiencia, esa máxima de la experiencia debe tener alguna especie de fundamento. Fíjense que aquí resulta relevante la perspectiva de género, porque a veces usamos nosotros como máxima de experiencia prejuicios que tenemos en favor de alguno de los géneros o alguno de los sexos. Un caso paradigmático. El caso de cuando decimos nosotros en los procesos de familia que las madres son mejores para cuidar a sus hijos. Pues habría que ver si esa máxima de experiencia tiene un fundamento o si por el contrario es un prejuicio, un rol, un estereotipo de género que estamos asignándole a la mujer. Y lo segundo es que debe establecer un grado de probabilidad causal suficiente. ¿Qué implica esto? Máxima de experiencia. Si usted ha tenido 10 parejas y porque 10 parejas, una en una ocasión
cuando usted le llamó, estaba con la otra persona, estaban engañando y estaba con la otra persona y le colgó, usted no va a decir que eso es una máxima de experiencia y va a pretender universalizar eso de que si una persona cuelga abruptamente es porque está engañándole y está con alguien más. Esa conclusión a la que usted llega es un hecho aislado que no le permitiría establecer un grado de probabilidad causal suficiente para sostener la máxima de experiencia. Debe ser una situación que sea reiterada, como por ejemplo, yo recuerdo una capacitación que di para la corte que alguien me decía, es que los policías mienten en sus actas, y yo le pregunté, en su experiencia judicial, ¿cuántas veces ha recibido actas mentirosas? Y me dijo, como 10. ¿Y cuántos casos aproximadamente ha conocido usted? Como unos 300. Decir que porque en 10 de 300 yo recibí actas con datos falsos, no me parece establecer un grado de probabilidad causal suficiente. Y luego tenemos la última columna, que son los criterios de los hechos aprobados. Primero, no deben ser reputados. O sea, si yo quiero dar por establecida una hipótesis, pero esa hipótesis es refutada por la prueba que tengo en el proceso, no tengo razones para asumirla. Lo segundo, debe confirmar las hipótesis derivadas. O sea, todo debe encajar. Hasta la hipótesis principal y las que se derivan de ella deben encajar con lo que yo he dado por probado. Si algo no pega, eso significa que debilito la calidad de mi razonamiento probatorio. Luego, eliminar las hipótesis alternativas. Normalmente esto implica analizar la versión de la parte demandada, que siempre nos ofrece una hipótesis alternativa a la que presenta la parte demandante. Y yo tengo que valorar esa hipótesis alternativa y descartarla para dar por probada la otra. Luego, que sea coherente y sea simple. ¿Qué implica coherencia y simpleza? Pues que las premisas que uso no se deben contradecir. ¿Sí? Y la simpleza tiene que ver con que sea la explicación más sencilla para un hecho. O sea, en la medida en que yo asuma una explicación sencilla de un hecho, tengo más probabilidades de estar dando una explicación que sea más aceptable. Ahora, ¿qué ocurre si yo doy por probado un hecho y me falta alguno de estos tantos criterios? No se preocupen, no significa que estén haciendo algo mal. Lo que ocurre si una persona da por probado un hecho y no cumple con estos criterios es que va debilitando el grado de lo que conocemos como solidez probatoria. ¿Qué significa esto? Que lo que usted ha dado por probado no es tan sólido, va bajando en su solidez. Y, en sentido contrario, entre más cumpla usted con estos criterios, más solidez probatoria va a tener la conclusión a la que llegue. Pues miren, solo para terminar, porque me queda una diapositiva, pero solo 2 minutos más, me deja Zoom, tenemos acá el caso de unas cuantas reglas de justificación. Algunas ya se las han de poder, pues lo de valoración individual y conjunta, obviamente que sí. Lo de que todas las pruebas requieren justificación, sí. Me interesa quedarme con la segunda. Ojo, cuando dice que hay que explicitar las pruebas usadas y el razonamiento que ha conducido a la declaración de los hechos probados, esto supone que debemos descartar la llamada justificación implícita. En materia probatoria no podemos dar por presupuesto un hecho. Siempre debemos decir por qué hemos considerado que ese hecho está probado. No podemos hacerlo a partir de la suposición de que es implícito y que se sobreentiende. Y de igual manera, por si algunos de ustedes conocen en cámara en algún punto, la justificación por remisión debe ser usada lo menos posible. Dar por justificada la prueba de un hecho solo porque así lo dijo el tribunal que conoció en la instancia anterior no dice nada nuevo a lo que ya se le dijo al recurrente. Por eso debe usarse en lo más mínimo que se pueda, ¿verdad? Igual con la justificación tácita, como les digo, que no hay que usarla. Pues miren, a grandes rasgos, esto era lo que les tenía que decir. Lamentablemente me quedan 30 segundos y me debo despedir. Así que dejo grabada esta sesión y al igual que la anterior, la voy a subir en la plataforma. Voy a pedir al personal de del CNJ que lo haga. Pasen todos y todas buenas tardes y espero que haya sido de su interés lo que aquí se habló. Muchas gracias.